Bueno, y continúo entonces ahora. Déjenme un minuto que subrayo de vuelta esta parte que se me fue. Bien. Voy a subrayar de esta manera, así queda mejor. Para aquí. Bueno. Entonces me preguntaba acerca de si no solamente hay que cuestionar la idea de descentrar la historia, ¿no? Esta idea de descentrar la historia, de poner en revisión la matriz eurocéntrica del pensamiento histórico, sino también la pregunta emergente que nos podemos plantear es si efectivamente no hay que pensar ya en la revisión del conjunto, digamos, de la historia como empresa de matriz eurocéntrica y si no hay que empezar a habilitar otras formas de conocer el pasado y conocer el presente, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que va a quedar abierta, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque ahí hay un problema. Porque nosotros podemos criticar, o sea, hubo proyectos que criticaron la teleología occidental. E inclusive parte, digamos, de esa crítica incluyó también a las propias corrientes que eran críticas del propio desarrollo de Occidente, que eran, por ejemplo, el marxismo, ¿no? Ya hemos visto bastantes autores, digamos, de manera solapada, o de manera directa, o de manera lateral, siempre, digamos, aparecía como el marxismo, como queriendo ser pegado a este proyecto. Entonces, eso sería, o sea, inclusive hasta las corrientes críticas de Occidente, nacidas de la propia racionalidad occidental y nacidas del propio proyecto moderno, quedaban implicadas en esta crítica. ¿Cómo se desarrollaron algunas de las formas historiográficas de esta crítica? Bueno, en principio, como ustedes lo vieron en el texto de Wallerstein, los estudios de área fueron una forma de pensar eso. Entonces, y otra forma de pensar eso son, por ejemplo, los proyectos de historia mundial. O sea, tratar de pensar el espacio no fragmentadamente, sino un espacio global, ¿no? Por ejemplo, la historia global. Ahora, ¿el problema cuál es? Que si esa historia global no termina siendo una versión ampliada eurocéntrica, ¿no? Por ejemplo, ahí no está en la crítica, digamos, pero por ejemplo habría que pensar, bueno, ya de los estudios pioneros de Wallerstein sobre los sistemas mundo, Wallerstein en última instancia reconoce el eurocentrismo y lo critica en el sentido de cómo esa matriz articula un conjunto de flujos, etc. Pero claramente, digamos, es una descripción del eurocentrismo de hecho, no en términos de conocimiento, sino el eurocentrismo como sistema mercantil, como sistema de producción, como sistema comercial, etc. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cómo descentrar? Los estudios de área está bien, la idea de una historia global está bien, pero ¿cómo salirse de una historia global? Por ejemplo, nosotros podemos pensar en una historia global, pero termina situando en los flujos económicos capitalistas el ordenamiento de esos flujos globales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer también para inclusive, dice el autor, y también ahí podemos pensarlo con otros autores, o como podemos pensar si la inclusión de esos otros en la historia es suficiente para desplazar, digamos. Un elemento sería los estudios globales, los estudios de área. Una segunda aproximación podría ser, por ejemplo, la idea de la inclusión de los otros. Pero después vamos a ver, cuando discutamos la cuestión de género, o cuando discutamos Spivak, cómo también esa inclusión de los otros parece fallida si se produce dentro de esa propia matriz colonial. Entonces también permanece la pregunta de si la inclusión de los otros es suficiente para descentrar el proyecto, digamos, esa matriz eurocéntrica que tendría la historiografía, ¿no? En ese sentido, también hay que entender que el eurocentrismo no solamente se trata de una cuestión de flujos económicos, flujos materiales, por decirlo de alguna manera, de manera equívoca, pero sino, y ante todo, sobre una cuestión de la dimensión del conocimiento, ¿no? De cómo estructura, porque esos otros permanecen negados en cuanto tales, ¿no? En cuanto otros, dentro de la perspectiva eurocéntrica, que solamente los incorpora de manera subordinada.
Y eso fue un poco el aporte también digamos, de Samir Amin y otros que plantearon esta cuestión. Al denunciar el eurocentrismo decían, bueno, el eurocentrismo produce un conocimiento, produce un conocimiento sobre los otros, pero los hace desde un punto de vista subordinado, ¿no? En un minuto que voy a hacer una pausa. Bien, entonces esta cuestión, digamos, de cómo el eurocentrismo es no solamente esta cuestión de los flujos, como decía recién, sino también de la apropiación del conocimiento y de la producción de un conocimiento sobre ese otro subordinado. Ese es el punto de la discusión. O sea, los otros pueden aparecer dentro de... No es que no aparecen, no es la simple negación del otro, el eurocentrismo, sino que el eurocentrismo es ante todo la producción de ese otro como un otro subordinado. O sea, no es negar un conocimiento. Después, por ejemplo, podemos pensar en la sexualidad como un ejemplo, es decir, no se trata de negar la existencia de las mujeres, sino de reproducir un tipo de saber que ubica a las mujeres como un otro inferior. Por ejemplo, la biología. O sea, es decir, no es que la mujer no es objeto, o los cuerpos feminizados no son objeto de pensamiento, sino que de producción de conocimiento. No es que son invisibilizados, sino que son producidos como cuerpos feminizados e introducidos en un conjunto de ordenamientos epistémicos como un otro subordinado. Entonces, lo mismo sucede con la antropología, lo mismo sucede, es decir, la antropología para el estudio de los otros, y lo mismo sucede en el estudio del pasado. Es decir, no es que el eurocentrismo no es la invisibilización de los pueblos no europeos o de la historia de los pueblos no europeos, sino es el ordenamiento de la historia de los pueblos no europeos en una teleología que desemboca, por ejemplo, en el concepto de desarrollo, como lo trabaja Wallerstein, centrado en Europa, asociado a los modelos euro-norteamericanos y asociado al capitalismo. De eso se trata. Y lo mismo sucede con las mujeres, con los otros no europeos, etc. O sea, con los otros no blancos. Es decir, de eso se trata, ¿no? Bueno, hoy podemos ver cómo eso está siendo brutal y radicalmente revisado a partir de voltear estatuas en toda Europa y en Estados Unidos por su constitución racista, digamos, ¿no? Entonces, la idea es que las categorías con las que son pensados esos pueblos son, digamos, entendidas como subordinadas, y las categorías que proponen los europeos y la racionalidad europea, la racionalidad capitalista, la racionalidad moderna, son articuladas como superadoras, ¿no? Pero al mismo tiempo, y la historia dentro de ese conjunto de operaciones aparece como un sistema de pensamiento productor de esa locación eurocéntrica. O sea, la historia aparece como productora de esa situación centralizada de Europa y centralizante de Europa. Es decir, el conocimiento histórico tendría parte fundamental en este proyecto eurocéntrico en la producción de estas jerarquías y en el ordenamiento de este mundo al servicio de Europa y de un conocimiento. No es que niega la existencia, por ejemplo, el caso de los pueblos de indos, es decir, no es que niegan o de Europa la antigüedad. En el caso, lo vimos en el tema de la modernidad. O sea, el ordenamiento temporal que produce Occidente con una edad moderna, el tiempo medieval y una edad antigua, es un ordenamiento que ubica jerárquicamente a Europa como el desarrollo y la cúspide de ese proceso. Es decir, como el centro de ese desarrollo y como la cúspide, como la meta a alcanzar. Y en todo caso, por lo cual, es decir, la subordinación de los otros no solamente que es una subordinación que es resultado del proceso histórico, sino que es lo más conveniente para esos otros. Entonces, ahí está la discusión. Y la historiografía, aparece como un lugar privilegiado de la construcción de ese relato eurocéntrico, como la articulación de un saber que produce esa locación, digamos, esa situación ubica a Europa en esa centralidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a hacer un punto.